Bienvenidos a una nueva edición de Fotografía e Historia. Luego del acercamiento a la invención de la fotografía y su larga gestación que realizamos en el video 1 y del acercamiento a la fotografía como testimonio del segundo encuentro, hoy nos vamos a referir a la fotografía como expresión. Para indagar el derrotero de la fotografía y los autores que querían hacer arte con este nuevo medio de expresión. Una vez más, no podemos dejar de pensar en la fotografía sin aludir a la pintura. Como ya dijimos, la fotografía estaba en el vientre de la pintura y nació luego de aquella larga gestación. En el siglo XIX, ambas formas de representación tendrán una historia de encuentros y desencuentros. Courbet, otro pintor realista, decía: pinto lo que veo. Aquí, otro representante de esta corriente que rompe con el romanticismo, el gran Millet, y surge este movimiento en el momento de las revoluciones burguesas de 1830 y 1848 que ya mencionamos en la clase pasada. En una revista titulada Realismo en 1856, en uno de sus números se escribe: el realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ámbito social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. Fíjense cómo la pintura, con este movimiento hacia el realismo, aspira a lo mismo a lo que se la condena a la fotografía, que es la reproducción de lo real. El daguerrotipo, ya dijimos, se expande por el mundo y la fotografía, que había nacido como una técnica con la misión de documentar, aspira ahora a ser también obra de arte. Y así lo ilustra esta caricatura en la que se puede ver a Nadal, el gran retratista al que también ya nos referimos, que está elevando a la fotografía como obra de arte. Un paréntesis: recordemos que fue Nadal quien realizó la primera fotografía desde un globo aerostático. Una historia bellísima que excede los alcances de nuestra clase de hoy, pero que les recomiendo sigan. Los avances en el equipamiento de la época. Ya sabemos que los fotógrafos precursores eran hombres de ciencia. Fíjense, si no, en este fotógrafo alemán que a los 16 años comenzó a hacer daguerrotipos. Estudió además filosofía, historia natural y astronomía. En 1848 obtuvo una imagen de las estrellas y continúa su carrera abriendo su propio estudio fotográfico y abriendo la primera academia en Dresden para la enseñanza de la fotografía. A la derecha, el desnudo, un género típico de la pintura y que aquí la fotografía emula. Otro ejemplo de género que la pintura se apropia, que la fotografía, se apropia de la pintura, que es la naturaleza muerta. Fíjense acá el detalle, los grises, la composición. La fotografía se consolida rápidamente como medio de expresión. Hasta ahora la fotografía se ha contentado con representar a la verdad. No puede ampliarse su horizonte y no puede así aspirar a delinear la belleza. Fíjense lo que decían ya los críticos de la época. Una artista notable del siglo XIX, Julia Margaret Cameron, representante de la denominada fotografía academicista, que de nuevo
toman de la pintura todos sus temas y géneros. Junto con ello, estos primeros fotógrafos academicistas defienden la artisticidad de la fotografía, buscando que las fotos sean muy laboriosas de realizar, requiriendo evidentes destrezas manuales comparables a la de los artistas plásticos de la época. Por su posición social y económica, Cameron pudo mantenerse fiel a sus principios estéticos con más tenacidad que otros colegas. Transformó, esto como anécdota, en su casa de campo el depósito de carbón en cuarto oscuro y gallinero en estudio. Al igual que Julia Margaret Cameron, Oscar Gustav Rechlander está considerado uno de los pioneros de la fotografía artística de la época victoriana. Al principio se dedicó al retrato fotográfico y a la fotografía del desnudo. Acá vemos una obra clave que se denomina Las sendas de la vida. Es un positivado combinado a la albúmina. Este autor de nacionalidad checa llevó al extremo la técnica de copia por combinación, esto es, varios negativos de vidrio que luego unía en el cuarto oscuro. Imagínense la destreza y la pericia que tenían que tener. Les cuento un poquito acerca de esta obra. Esta obra, titulada Las dos sendas de la vida, muestra la escena en la que un anciano sabio introduce a dos jóvenes. El primero, calmo y plácido, se vuelve la religión, la calidad de la industria y otras virtudes. El segundo corre hacia los placeres de la vida, el juego, los vicios, el vino, lo cual termina en el suicidio, la locura y la muerte. Para realizar esta fotografía contrató a un grupo de cómicos ambulantes y los fotografió por partes. La idea moral se expresa en el cuadro. Hizo un total, agárrense fuerte, de 30 negativos que luego dispuso oportuno en la hoja sensible. Le llevó 6 semanas llegar a la copia final que medía 41 por 79 centímetros. Esta obra la hizo especialmente para ser exhibida en la exposición Tesoros del Arte, que se realizó en 1856, que incluyó, entre otros, 1000 cuadros de antiguos maestros, 1000 de pintores contemporáneos y 600 fotografías. La reina Victoria compró el cuadro y fue proclamada como una imagen magnífica, la más notable de su tiempo. Recordemos que ya los fotógrafos están creando en clubes y grupos de fotografía, están realizando exposiciones y están editando manuales y textos de arte fotográfico. Momentos difíciles, otro positivado combinado a la albúmina. Sobre la montura, el autor escribió una foto espiritista. Fíjense que acá, a diferencia del anterior, hay exposiciones en el mismo negativo. Dentro del mismo terreno, esta obra muy polémica en su momento, del año 1852, que muestra a una joven moribunda en representación teatral, donde nada queda de los aspectos documentales o testimoniales propios de la fotografía. Acuérdense el gran discurso del siglo XIX, del reparto de tareas. Por un lado, la fotografía que documenta y la pintura que tiene la capacidad de expresarse, de ser obra de arte, de ser creativa. Al igual que Oscar Gustav Rechlander, recurre al fotomontaje con el empleo de varios negativos. Vamos llegando así hacia fines del siglo XIX,
los artistas que utilizan a la fotografía para expresarse siguen a la pintura, que es el gran medio de expresión que en este caso, en este momento, utilizaban distintos recursos estéticos. Me estoy refiriendo al impresionismo. Como puede verse en esta icónica fotografía pictorialista, los fotógrafos eligen los temas, el paisaje, los días nublados, de lluvia, de niebla y todos aquellos en que los agentes atmosféricos no permiten que las imágenes sean nítidas. El retrato se elige principalmente figuras femeninas e igualmente se busca el fuera de foco. ¿Por qué lo digo esto? Porque los fotógrafos, hombres de ciencia, están debatiendo a la fotografía como un arte científico y están debatiendo cómo hacer que esas fotografías sean mejor percibidas por el ojo humano. Entre el tema seleccionado y la cámara colocan filtros, pantallas y demás utensilios que impidan ver claramente y por supuesto recurren de una manera magistral a la utilización de juegos de luces y sombras. Una placa en la que podemos ver algunos de los infinitos clubes de fotografía que se establecieron en todo el mundo y también en Estados Unidos, que esto va a ser clave en nuestro recorrido de la fotografía como obra de arte que va del pictorialismo a lo que se llama la fotografía directa o a la consolidación de la fotografía como forma autónoma de representación. El pictorialismo, bueno, es este movimiento que puede extenderse años más y años menos entre 1880 y 1918. Y acá me parece que es importante esta terminología. Cuando hablamos de pictorialismo, picture se refiere a imagen, cuadro, pintura y fotografía, y no a paint, pintura. Simplemente esta precisión. Bueno, acá tenemos al gran referente de estos pictorialistas, el impresionismo. Recordemos que el término viene de un comentario despectivo que hizo un crítico de arte ante este cuadro de Monet. Los rasgos definitorios, la luz, el color, la pincelada, el impresionismo en sentido estricto solo puede darse en la pintura, pero como vamos a ver después en la revista Camera Work, estos fotógrafos, al igual que estos pintores, pintan la impresión visual y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Este movimiento fue clave para el desarrollo del arte posterior a través del postimpresionismo y la vanguardia. Recordemos lo que decía Picasso, la fotografía llegó justo a tiempo para liberar a la pintura. ¿Liberar a la pintura de qué? De la anécdota, del tema, del tener que copiar o representar a la realidad de manera figurativa. Bueno, estas escenas de intervención y de manipulación sobre los negativos y los positivos de la pintura academicista que vimos antes, provoca una reacción. Hay un fotógrafo inglés, Peter Henry Emerson, que defendió el papel de la fotografía como un arte que posee sus propios recursos creativos utilizando presupuestos naturalistas. Acá vuelve a aparecer un concepto clave al que ya nos referimos en la primera clase, que es el de naturaleza.
Emerson desarrolló una teoría del arte basada en principios científicos y que se convierte en el punto de partida del movimiento que defiende, que la imagen flu correspondía a la visión normal y superaba todas las formas artísticas por influencia de los impresionistas. Consideraba que la tarea de un artista era imitar a la naturaleza. Condenaba el retoque, no podía ver estas copias por combinación que vimos antes. Aconsejaba revelar el mismo día que se hacía la toma, mientras se tiene la impresión mental de lo que se quiere obtener. Estamos ya en la antesala de lo que será la fotografía directa o la fotografía moderna. Fines del siglo XIX, acá ya este grabado, esta caricatura es un poquito anterior, es de 1857, sigue este debate de si la fotografía es arte o no, y qué está pasando acá. Bueno, la fotografía es como la hija bastarda de la pintura, tiene que estar pidiendo permiso todo el tiempo para entrar a la academia. De nuevo, fíjense acá, fines del siglo XIX, las cámaras se hicieron cada vez más portátiles, su uso ya no demandaba del operador conocimiento y tareas engorrosas de emisión de los negativos de vidrio y demás. Y acá tenemos a este célebre poeta, escritor, naturalista, cámara en mano, haciendo fotografías. A la izquierda, los dos medios de representación que van a convivir pacíficamente y no tan pacíficamente en otros momentos, un retrato de él realizado por otro pintor impresionista. Fíjense acá cómo la técnica, el hecho de que la fotografía y la cámara fueran mucho más fáciles de manejar, nos llevan a estas escenas que ya vimos algunas en la segunda clase, de estos aficionados que salen a documentar y testimoniar el mundo. En este caso lo hace un escritor. Estas cámaras portátiles, esta foto también es de Émile Zola, que cultivó, bueno, ya dijimos, la amistad con personalidades como Manet, Camille Pissarro, y a partir de 1873 se relacionó con Gustave Flaubert, otro gran escritor de la época, que había acompañado a Maxime Duchamp en las expediciones de Nubia, Palestina y Siria. Fíjese cómo el círculo de intelectuales de la época están unidos. Otra foto magnífica, otra instantánea, un mundo que cada vez bueno, hay un teórico que dice el mundo con la fotografía se volvió portátil e ilustrado. Algunos pintores utilizaron a la fotografía como instrumento para realizar sus pinturas. Tal es el caso de este italiano. Hace primero las fotografías, el registro, después realizar sus pinturas. Fotografía y pintura. A mí me gusta mucho relacionarlas porque ambas están permanentemente retroalimentándose. Y cada vez que nosotros, ya lo dije hasta el cansancio en la primera clase, vemos una imagen, estamos siempre evocando a otras. Bueno, acá ya tenemos a una figura clave, como veremos a partir de ahora, que va a poner en valor a la fotografía como obra de arte, va a rescatar al pictorialismo, que durante mucho tiempo fue considerado un desdichado paréntesis en la historia de la imagen mecánica. Esta es una obra temprana y poco conocida
de quién va a ser el catalizador de fin de siglo que nos llevará del pictorialismo a la consolidación de la fotografía como medio de expresión autónomo. Alfred Stieglitz tiene una vida fascinante. A los 17 años su familia se muda a Alemania. El padre lo manda a estudiar ingeniería, carrera que por supuesto el rebelde e intenso Alfred Stieglitz abandonó para dedicarse a la fotografía. La cámara se convirtió en una pasión y la técnica en una obsesión. Trabajaba día y noche fotografiando y haciendo copias. Mandaba fotos a todos los concursos. Es así que a los 23 años gana su primer concurso en Inglaterra. Ya dijimos que los clubes de fotografía intercambiaban, exponían y demás. En este caso, el concurso fotográfico estaba organizado por el Seminario Inglés de Amateur Photographer y el jurado era nada más ni nada menos de que Peter Henry Henderson, con una foto de la misma serie de esta que la consideró como una foto realmente espontánea. Ya acá la fotografía cambia radicalmente. Ya no son escenas artificiales, posadas, intervenidas. Es una fotografía directa. Acá está Alfred Stieglitz, fotografiado por Gertrude Casselier, otra fotógrafa norteamericana muy destacada sobre la que vamos a ver en un ratito. Para algunos, Alfred Stieglitz fue un visionario. Tenía la personalidad de un hombre del Renacimiento con múltiples habilidades. Artista, publicista, director de galería de arte. Se convirtió en una figura legendaria, dueño de una personalidad compleja, llena de contradicciones, inspiraba devoción o irritación. Regresa a Estados Unidos a los 29 años, se casa, tiene una hija en 1898 y el dinero de su esposa y el de él les aseguraba una posición desahogada sin que tuvieran la necesidad de trabajar para vivir. Esto le permitió a Alfred Stieglitz desarrollar todo su potencial en el medio artístico. Por supuesto no fue un matrimonio feliz, pero bueno, esto es anecdótico porque después vamos a hacer referencia a su relación con la pintora Georgia O'Keeffe. Dicen algunos críticos, Stieglitz reconocía el futuro cuando lo veía, le abrió los ojos a Estados Unidos al siglo XX, luchó toda su vida para que la fotografía pueda ser considerada arte. Cuando Stieglitz llega a Nueva York, de regreso de su estadía en Europa, encuentra un mundo completamente distinto al europeo y sale a captar el rápido crecimiento de la ciudad. Se vuelve uno de los más ardientes defensores de la fotografía artística. En el mundo de hoy no se reconocen más que 3 categorías de fotógrafos: el ignorante, el técnico puro y el artista. Fíjense cómo acá ya él delimita y decide quién es artista y quién no. Es así que entre 1893 y 1896, Stieglitz fue editor de la revista American Amateur Photographer. Sin embargo, ya dijimos que era una personalidad compleja, su modo de trabajar resultaría brusco, autocrático y alienante para muchos suscriptores y se ve forzado a renunciar. Y es ahí donde Stieglitz se interesó por el New York Camera Club y posteriormente convertiría su boletín en una publicación seria y metódica conocida como Camera Notes, que es la publicación cuya portada vemos aquí.
Los grandes clubes de fotografía, que por entonces estaban de moda en Estados Unidos, no le satisfacían. Por supuesto, él era un innovador. Por eso, en 1902 organizó un club al cual solo se podía entrar por estricta invitación y lo llamó Fotosecesión. Proponía a la fotografía como medio de expresión individual. Era la ruptura con las normas académicas y la tradición visual. Stiglitz abogaba por la imagen que irradia sentimientos, que manifiesta el espíritu del creador. Apelaba a la búsqueda antifotográfica, es decir, iba en pos de una visión interior y una mirada exterior. ¿Quiénes formaron parte de este exclusivo club? Bueno, algunos fotógrafos como Holland, Frank Eugene, Gertrude Cassevier, Clarence White y otros más. Alvin Landon Coburn, otra figura que va a ser clave en nuestro recorrido. Y Camera Work, sobre la que vamos a referirnos en breves minutos, va a ser la revista oficial del grupo. En 1905, Steichen sugirió que los miembros del grupo Fotosecesión alquilaran el estudio 291 de la Quinta Avenida que él dejaba libre, y el 5 de noviembre se abrió al público con una muestra de fotografías realizadas por sus miembros, a las que le siguieron una serie de exposiciones en las que se presentó la obra de importantes autores pictorialistas de Europa y América. La Galería 291 se convertiría pronto en un lugar de encuentro para artistas e intelectuales, un núcleo de intercambio dedicado al arte y a la elaboración teórica, como se refleja en la ya mencionada revista Camera Work. Desde 1908 a 1917, la galería presentó una sucesión de exposiciones sin precedentes, cruciales en la lucha que Stiglitz sostuvo para lograr que la fotografía fuese reconocida como obra de arte autónoma, merecedora de ser expuesta junto a las demás artes plásticas. Con ayuda de Edward Steichen y otros, organizó las primeras exposiciones en Estados Unidos de Rodin, Matisse, Cézanne, Picasso, Brancusi, Braque, entre otros. La obra de estos artistas que el público norteamericano tenía la oportunidad de descubrir por primera vez, por supuesto, como todo lo nuevo, fue objeto de gran polémica y desató un gran debate entre los críticos conservadores. Ahora sí, Camera Work, esta publicación de excelente calidad para su época, tanto a nivel de contenido sobre fotografía artística como de su diseño e impresión. Los diseños de la portada y la tipografía eran de Edward Steichen. Las placas fueron en su mayor parte fotograbados sobre fino papel japonés, montados a mano por el propio Stiglitz sobre las páginas. Fíjense que acá están los cimientos de todo el mercado del arte fotográfico. La supervisión de la copia final es fundamental. Camera Work fue una publicación notable para su época. La prensa británica reseñaba cada una de sus ediciones. Camera Work recogía las últimas tendencias artísticas de la época, especialmente en lo referente a la fotografía artística de tendencia pictorialista, así como las reflexiones estéticas, las explicaciones técnicas y las contestaciones a las críticas recibidas. Fíjense acá, a modo de prólogo a la obra, el número 1, está dedicado a esta fotógrafa norteamericana, Gertrude Cassevier, y fíjense quién lo firma, Frances
Benjamin Johnston, otra gran fotógrafa considerada una de las primeras fotoreporteras. Camera Work se publicó en forma trimestral desde 1903 y 1917. Fueron 50 los números editados por Alfred Stieglitz, que nació como un medio independiente. Abre con el número 1, Gertrude Cassevier, el ejemplar número 1, y culmina con quién, nada más y nada menos que uno de los representantes de la fotografía directa, que va a ser Paul Strand. Y ya vamos a volver sobre esto. Los avisos que se publicaban junto a todos los textos a los que ya hicimos referencias. Stieglitz asumió todos los roles en la selección, en el catálogo, en el enmarcado, embalaje y envío a entidades del país y del exterior, y me estoy refiriendo a la obra de los grandes maestros pictorialistas europeos que decide que formen parte de Camera Work. Hago énfasis en esto, en el gran cuidado por la calidad de los fotograbados. Preferentemente se hacían a partir de los negativos. En ese caso se las consideraba copias originales. Si esto no era posible, se hacían a partir de las copias, como es el caso de los autores europeos, que lógicamente todo se encarecía, al igual que hoy, por los traslados, los trámites aduaneros y el seguro. Esta técnica fue utilizada, la del fotograbado, por Stieglitz y por otros autores seducidos por este nuevo método. Me refiero a Alvin Landon Coburn y Paul Strand. La producción de tonos intermedios entre el negro y el blanco resultaba ser un problema en el fotograbado hasta la llegada, a mitad del siglo XIX, de varios tipos de pantalla de medio tono. A partir de esta creación se observó un procedimiento acelerado del proceso del fotograbado. Vamos a ver un poquito de los números de Camera Work. El primer número costaba $2. Un obrero de Ford gana $5 al día. Tuvo una tirada de 1000 ejemplares y el formato es de 21 por 22 centímetros y cuenta con 50 páginas. Presento acá una obra de la selección de obras que Stieglitz seleccionó para este primer número, dedicado a Gertrude Cassevier, una gran artista que se dedicó tardíamente a la fotografía, comenzó a los 37 años y en 1890 comenzó a realizar fotografías a sus 3 hijos. En 1906, luego de crecientes desavenencias ideológicas con Alfred Stieglitz, Gertrude Cassevier se unió a la Asociación de Profesionales Fotográficos de Nueva York, que estaba alejada de las preocupaciones artísticas y elitistas que caracterizaban al grupo Fotosecesión. Otra obra de Gertrude Cassevier. Y ahora sí, ya comenzamos. Una pequeña reseña de estos autores que ya vimos en la primera parte, en este caso George Davison, un gran fotógrafo inglés que realizó su estilo impresionista. En este caso, esta fotografía Campo de cebollas será considerada por diversos
historiadores como un primer reconocimiento social de la fotografía como obra de arte, pero tuvo sus problemas. Gana un concurso fotográfico de la Asociación Fotográfica Londinense y cuando se enteran que se trataba de una fotografía estenopeica, es decir, de una fotografía que carecía de lente, de nuevo, estamos en una sociedad burguesa que está deslumbrada con la técnica y le quieren retirar el premio, y esto hace que se escinda la Sociedad Fotográfica de Londres y él se va a integrar otro grupo. Acá, uno de los grandes retratistas del siglo XIX, de los primeros, estamos en el año 1843, la fecha de la toma aproximadamente, y sale reproducida en Camera Work. Fíjense cómo acá las fotografías empiezan a circular en distintos circuitos. Octavius Hill trabajó en colaboración con Robert Adamson y fue uno de los retratistas más destacados de Escocia por sus impresionantes calotipos. ¿Se acuerdan del primer proceso de obtención de imágenes negativo-positivo? Y bueno, se pasó a la historia por los retratos fotográficos, y Walter Benjamin, en Pequeña Historia de la Fotografía, le dedica algunas palabras. Otra fotógrafa academicista que ya hicimos referencia, y otro retrato que ya mostramos cuando hablamos de la invención. ¿Quién es este? Es Sir John Herschel, con el que Cameron tenía relación y a quien le escribió. Cameron le escribe a Sir John Herschel, que es quien le enseña el procedimiento: mis aspiraciones son ennoblecer la fotografía y alzarla a la categoría de arte, combinando la realidad con la poesía y la belleza ideal. Cameron repetía las copias una y otra vez hasta que se sentía satisfecha con el resultado. Jamás retocaba o ampliaba sus negativos, por supuesto, porque no había ampliadora. Recuerden que el tamaño de la copia era el tamaño era igual al tamaño del negativo. Bueno, podría estar 3 días mostrándole fotografías extraídas de Camera Work, revista que está digitalizada y de libre acceso en internet. La pueden buscar a través de Google, y bueno, rescatando, mencionando algunas fotógrafas seleccionadas por Stiglitz y que quizás no todos conocemos o conocíamos, como es mi caso, sino hasta acceder al inventario de Camera Work. Esta fotógrafa estaba en el círculo más cercano de Alfred Stiglitz y el Fotosecesión. Otra obra, fíjense, ¿no? Ya acá los géneros, el desnudo en el paisaje. Bueno, nada más que decir sobre esta excelente composición. Una cita: como si la fotografía tuviera que absolverse de un pecado original, el de haber provocado la muerte de la pintura, el pictorialismo renueva con agudeza la eterna cuestión de la relación pintura y fotografía. La fotografía no tiene que competir con la pintura, sino a elevarse al nivel de la pintura. Otra foto de autoría de la misma artista. Annie Birkman. Increíble
este cuerpo femenino en el paisaje, su relación ahí que está con el tronco, bueno, el cielo, el clima de ese cielo. Bueno, otro autor, Mar de Escalones. Este autor utilizaba para sus copias finales el platinotipo. Es un proceso en el cual las sales de hierro, al ser expuestas a la luz, se convierten en estado ferroso y en su presencia las sales de platino, cuando son reveladas en oxalato de potasio, quedan reducidas a platino metálico. La posta de este platinotipo es que es un material mucho más estable que la plata. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Estamos hablando del posicionamiento de la fotografía como obra de arte. Una obra de arte está hecha para perdurar. Entonces se está trabajando sobre estos parámetros del mercado de arte, ¿no? Por supuesto. Baron Adolf de Meyer. El grupo Fotosecesión dominó en 1908 el salón fotográfico que el grupo Linker Ring presentó en Londres. Linker Ring es el grupo que se escindió de la Sociedad Fotográfica Londinense a partir de la fotografía estenopeica que vimos. Los ingleses, por supuesto, no estaban muy contentos con la presencia de los fotógrafos norteamericanos, ya que en una exposición más de la mitad de las obras exhibidas eran estadounidenses. La revista de Amateur Photographer organizó un salón de los rechazados en su redacción. Como consecuencia de esto, Stiglitz, Wyckoff, Bull, Henry Hume y Adolf de Meyer renunciaron al grupo de Linker Ring. Fíjense las relaciones problemáticas que tenían los fotógrafos entre sí. Robert de Mackie, de nuevo, las evocaciones de esta imagen de 1897 con la de el gran fotógrafo de gas, recordado por sus bailarinas. Este proyecto, esta obra, está ejecutada a partir de la goma arábica, otro de los métodos para la obtención de la copia final con parámetros de obra de arte. Bueno, Camera Work no solamente reprodujo fotografías, así como en la Galería 291 también se exhibían pinturas, en la revista se reproducían obras, en este caso la de este destacado acuarelista que en 1909 tuvo su exposición de acuarelas en la 291. Fíjense, acá el tema es la ciudad, New York, que está en pleno apogeo, que también es un tema que fascinaba a Alfred Stieglitz, que fotografiaba Nueva York de noche, y hay unas escenas magníficas que hablan de este gran cambio de la ciudad de Nueva York a fines del siglo XIX. Otro personaje que no podemos olvidar en esta breve crónica del pictorialismo de la fotografía directa es la de Edward Steichen. Este fotógrafo de Luxemburgo, nacido en Luxemburgo, que emigra a los Estados Unidos con su familia cuando era joven y que más tarde estudió en París.
Su vida está íntimamente conectada, al igual que la de Stiglitz, con la historia de la fotografía. Comenzó experimentando con la pintura y la fotografía pictorialista con fines artísticos. Fue precursor de la fotografía en color basada en las técnicas de los hermanos Lumière. Fue un experto retratista en las fotografías de las estrellas de Hollywood de los años 30 y fue un gran fotógrafo de vanguardia. Más joven que Stiglitz, tuvieron también una relación de, no diría de amor y odio, pero sí de bastantes diferencias a la hora de pensar el acto fotográfico y demás. Probablemente por la situación económica diferente entre ambos, ¿no? Stiglitz, por un lado, que no necesitaba trabajar de la fotografía, y un Steichen que sí lo necesitaba, y a veces eso le traía conflictos. Steichen también es un fotógrafo bastante polémico, ya vamos a ver, por su gestión en el MoMA, el Metropolitan Museum of Art, que fue el primero que tuvo su departamento de fotografía. Bueno, acá Rodin, el gran escultor, él sabía cómo iluminar y cómo montar la escenografía, creando fotos como esta del artista en su taller, fotografías de moda y publicidad. Acá fíjense qué interesante este autorretrato. Estamos hablando del pictorialismo, este movimiento que sigue a la pintura para llegar a ser obra de arte. Y acá ellos manipulaban, trabajaban sobre la materia de la fotografía a partir del emulsionado de los papeles y demás. Y fíjense este autorretrato magnífico de Edward Steichen, que ilustra precisamente esto, lo que sería un artista pictorialista. Otro género, con todo el clima de la técnica pictorialista. Este es un caricaturista que colaboró mucho en la revista Camera Work. También se exhibían caricaturas, no tengo tiempo para mostrarle todo, y bueno, como todo recorrido es un poco azaroso porque bueno, va teniendo en cuenta mis intereses a lo largo de todas mis búsquedas en la historia de la fotografía. Bueno, esta goma bicromatada, para los que no me conocen, a mí me gusta mucho analizar el mercado de arte y cómo la fotografía se tiene que ir posicionando en el mercado del arte. Esta goma micromatada de Edward Steichen fue durante mucho tiempo una de las fotografías más caras de la historia. $3 millones. Estos valores no tienen punto de comparación con los de la pintura. Y esto se debe, entre otras cosas, a la naturaleza cultural del medio. Yo puedo hoy acceder a una copia de Edward Weston, ya lo vamos a ver, que está copiada por la sucesión. Esa no tiene el mismo valor que la copia de época que salió de las manos de Edward Weston, pero eso es tema para otro momento. Simplemente se los comento porque estamos hablando de fotografía como obra de arte. Edward Steichen fue además el segundo director del Departamento de Arte de Nueva York. Esta es una exposición clave para la consolidación del mercado del arte fotográfico, una exposición que él realizó en el MoMA
considerada como la mayor empresa fotográfica jamás realizada. Quizás esto ahora, con todas las movidas que hay, haya quedado en desuso, pero para el año 1955 fue más que impresionante. Reunió 503 fotografías de 273 fotógrafos de 68 países y se llamó The Family of Man. Bueno, Edward Steichen va a utilizar, por decirlo de alguna manera, su estancia en el MoMA para una muestra no tan feliz como esta, que fue Road to Victory, ¿no? Ya Road to Victory, el camino a la victoria, ya sabemos a qué se está refiriendo, que es el lugar de Estados Unidos al interior de el dominio mundial, ¿no? Y un periodo de entreguerras y bla, bla, bla. Una muestra, Road to the Victory, propagandística. Pero bueno, no me voy a extender sobre esto, sino simplemente para que vean el calibre, el carácter que tenían cada uno de estos grandes maestros que hicieron posible que la fotografía se fuera consolidando como obra de arte. Que no son los únicos, por supuesto, es infinito el repertorio. Fueron muchos de los personajes que se reunían en la 291 está Paul Haviland, un escritor, crítico de arte y fotógrafo, que lo conoce a Stiglitz cuando visita la exposición de Rodin en 1908. Ambos conversaban y polemizaban sobre arte y para Paul Haviland era un oasis ir a la 291 a cultivarse. Bueno, entre todo este grupo de notables que se reunía en la 291 tenemos a una figura clave para el mundo del arte, que es Gertrude Stein. Stiglitz buscaba a alguien que escriba sobre Picasso y no encuentra a nadie hasta que llega a sus manos un manuscrito. Ya hemos dicho que Stiglitz era un visionario. Lo leyó, contó luego que no había entendido nada de lo que había leído, pero que realmente sonaba muy bien. Así, Stiglitz reconoció en Picasso un espíritu afín. En 1908 le produce una exposición individual. Nueva York, dicen las críticas, se tambaleó escandalizado por los Picasso. Los dibujos se vendían a $20 y los tuvo que devolver todos porque no vendió ninguno. Se los ofreció al Museo Metropolitano y no le interesó al museo. Hace poco hubo una muestra de Stiglitz o de fotografía y una curadora de arte en nuestros días se lamentaba de esto. Dijo, qué falta de visión la del museo. Hoy podríamos tener esta tremenda colección y no la tenemos. Bueno, volviendo a la figura de esta mujer coleccionista, ella y su hermano coleccionaron cientos de obras, en ese entonces a precios accesibles, hecha por un grupo de artistas poco conocidos, ¿no? Ellos eran los picenas. Ellos abrían las puertas de su casa, de su departamento en París, los sábados por la noche, para que los artistas internacionales y coleccionistas vieran su colección y discutieran sobre algunas tendencias sobre el arte. Gertrude Stein llevaba tiempo esperando a que el joven Picasso le hiciera un retrato y empezó a posar para él. Las sesiones se prolongaron durante casi 3 meses, cuando finalmente Picasso empezó la obra. Estaba en la época rosa, pero al poco tiempo empezó a hacer un arte extraño, feo incluso. Picasso estaba insatisfecho con lo que había pintado hasta ahora. Le pintó una nueva cabeza a su mecena, más de su nuevo estilo. Cuando Gertrude Stein vio el cuadro
Esta es una anécdota fascinante. Le pareció horrendo. No se preocupe, dijo Picasso, al final llegará a ser usted exactamente así. Bueno, fin de esta anécdota para ilustrar lo que fue todo el circuito del arte que circuló por la Galería 291 y que estuvo impresas en esta revista clave del arte del siglo XX. Bueno, con esta foto de George O'Keeffe vamos llegando al final de esta reseña de Camera Work. Inicialmente dijimos se imprimieron 1000 ejemplares y tenían 650 suscriptores. En 1912 los suscriptores bajaron a 304 y en 1917 solo tenían 36 suscriptores. A esto se suma la guerra. Steichen se había aliado a las tropas norteamericanas, de ahí entendemos Road to the Victory, la muestra a la que hice mención hace un momento, y en 1917 cierra la galería. Acá, bueno, no tengo tiempo de referirme a todo, pero bueno, él tuvo una historia, un amorío, fue muy mujeriego, la conoce a George O'Keeffe, fue una historia hermosísima, hay una película sobre George O'Keeffe y a Alfred Stieglitz lo protagoniza Jeremy Irons. Créanme que después cuando vean una foto, vean la película y vean una foto de Alfred Stieglitz, lo van a ver a Jeremy Irons y viceversa. En 1917, sumado a la guerra y demás, Stieglitz cierra la galería y se va a vivir con O'Keeffe. Y le saca, fíjense los números al lado de las fotos que compartimos nosotros hoy en las redes, son nada, pero bueno, a George O'Keeffe le saca más de 300 fotografías. Algunas de ellas las exhibirá en 1921. La aventura Camera Work duró 14 años. A nadie se le ocurrió en ese momento ayudar a la revista para que siga saliendo. Probablemente Stieglitz no hubiera aceptado esa ayuda. Hoy una edición completa de Camera Work en subasta puede valer $300.000. Camera Work reflejó los cambios de la visión de Alfred Stieglitz. Se alejó de la fotografía para publicar arte de vanguardia. Acá Stieglitz en pleno momento creativo. Stieglitz parecía que tenía un pie en el siglo XIX y otro en el XXI. En 1922, una crítica habla en tono de burla contra sus retratos, diciendo que Stieglitz tenía un poder hipnótico con sus modelos. Y es así como Stieglitz toma el desafío y comienza a fotografiar nubes. Esta no es la más feliz de todas las fotos de Stieglitz, pero sí es una invitación a que se encuentren con esta obra de Stieglitz, por supuesto disponible en la web. Bueno, ya estamos en la fotografía directa, ya rompimos con el pictorialismo, ya vimos el inventario de Camera Work. Miren esta fotografía, cómo rompe con la tradición. Este fotógrafo era miembro del Foto Secesión desde 1904 y empieza a retratar la ciudad, a diferencia de los otros miembros del grupo que se especializaron en retrato desnudo y demás. En esta obra, de este parque de diversiones de 1908, ¿se acuerdan de Frederick Evans, del Mar de Escalones? Bueno, la consideraba esta y otras obras de Steichen como desagradables y se quejó con Stieglitz porque había rechazado
la foto de Evans, probablemente para la publicación. Cualquier comentario y cualquier similitud con el Salón de los Rechazados en la Argentina es pura casualidad, ironía. Junto con Steichen y Stiglitz, entre otros, encontraba sus temas fotográficos en los puentes, los rascacielos, consecuencia de la vitalidad de la vida urbana durante los primeros años del siglo XX. Acá la fotografía va encontrando sus propios temas. Consideraba la cámara como el único instrumento y la fotografía como el único medio capaz de retener los constantes cambios de la vida moderna. Bueno, Alfred Stieglitz, así como dije que él fue la bisagra entre el pictorialismo y la fotografía directa, acá tenemos la imagen que cumple la misma función. La cubierta del barco de 1907. Stiglitz entre 1902 y 1907 no hizo fotos porque estaba haciendo fotos de otros. Se va de viaje en un crucero de lujo, no lo disfrutaba para nada, ya que se la pasaba escapando de los nuevos ricos. Al tercer día ya quería huir, caminaba por la cubierta para alejarse de toda esta gente con la cual no tenía nada que ver y de repente vio una visión que lo cautivó. Vio la escena y salió corriendo a buscar su cámara Graflex con una placa no expuesta, deseando que cuando volviera estuviera todo en el lugar. Y así fue. Un año después, ese mismo año, Picasso pintaba Las señoritas de Aviñón. Y los cuadros fauvistas y Matisse causaban furor. Y hasta aquí dejamos esta entrega para que no se haga tan extensa y volveremos en breve ya con algunos exponentes de la fotografía directa por los alcances de nuestra propuesta. Espero que hayan disfrutado. Hasta pronto.